Pero nosotros vamos ahora con el análisis a leer la letra pequeña con Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. Buenos días, Eva. Estaba aquí escuchándote con ese posicionamiento del gobierno israelí. Si me permite, me gustaría hacer un comentario que yo creo que ha resumido perfectamente cuál es aquí el gran problema, ¿no? Si te fijas, en toda la declaración el gobierno israelí identifica el pueblo israelí, los ciudadanos de Israel, con la religión judía y con el gobierno de Israel. Para ellos todo es una misma entidad, con lo cual cuestionar cualquier tipo de política del gobierno de Israel, en este caso, pues la absoluta desproporción en todas las acciones que se están llevando a cabo, tanto en la Franja de Gaza como ahora en Rafah, en la parte fronteriza. Cuestionar cualquier tipo de acción de este tipo implica no solo atacar al gobierno de Israel, sino atacar al pueblo de Israel y, por lo tanto, atacar a los judíos, con lo cual cualquier tipo de crítica es antisemita. Esto es profundamente tramposo, es en esencia totalitario, porque implica identificar, como digo, pueblo con religión y con gobierno, y fundamentalmente es la esencia del problema que tenemos. Y también identificar la defensa del pueblo palestino con la defensa del terrorismo de Hamás es otra gran trampa argumental. Aquí el problema fundamental que tenemos es que nos están llevando a una ratonera semántica, a una ratonera de las palabras, a una especie de neolengua que permite pues defender una serie de posiciones que son absolutamente indefendibles. Aquí lo normal sería que el gobierno de Israel pues se sentara en un banquillo, no solo por lo que ha estado haciendo en la Franja de Gaza, sino sobre todo por las acciones de su propio gobernante, que ha sido acusado de corrupción, el presidente o el primer ministro Netanyahu, y que esto pues de alguna manera le sirve para hacer un poco, salvando las distancias, me entenderán los españoles, como hacía Pujol, ¿verdad? Cuando decía, bueno, es que atacarme a mí es atacar a Cataluña, ¿no? Dice, oiga, es que usted es un tipo que tiene algunos escándalos de corrupción y que tiene algunos casos de corrupción sobre la mesa, y entonces decía, no, es que vosotros sois anticatalanes por acusarme a mí de corrupción. En esencia es el mismo formato y así es imposible llegar a ningún tipo de acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que eso también lo deberíamos de recordar y lo deberíamos de plantear a aquellos que estamos analizando y desvelando un poco los entresijos de la actualidad, Eva. En cuanto a esos entresijos de lo que está escribiendo la crónica, en una lectura mucho más económica, el Congreso de Estados Unidos, digamos que tumba ese dólar digital, ¿va a evitar la divisa de reserva convertible en una CBDC? Bueno, yo con lo cenizo que soy, hoy voy a... Mira, me ha salido hasta el acento andaluz. Hoy voy a empezar contento, ¿no? Yo creo que es una gran noticia. El Congreso de Estados Unidos ha dado luz verde a una ley creada para evitar que la Reserva Federal pueda lanzar su divisa digital de banca central, CBDC, el dólar digital, siguiendo la estela del resto de bancos centrales del planeta que trabajan para poner en marcha este nuevo sistema monetario que está diseñado para incrementar el control de los ciudadanos y de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, poniendo en manos de una autoridad central, en este caso pues la Reserva Federal, no escogida por la sociedad, los bancos centrales, la Reserva Federal en Estados Unidos, la exclusividad a la hora de crear dinero y, lo más importante, la posibilidad de introducir criterios de ingeniería social para, empleando ese dinero, pues modificar decisiones de consumo, de ahorro, de inversión a unos niveles realmente distópicos, superando incluso el actual control que tienen estas instituciones sobre las vidas y haciendas de las personas, con un elemento añadido, que en el caso de Estados Unidos la Reserva Federal es un banco central que no es público, en este caso pues es propiedad de los bancos, de los grandes bancos, en buena medida bancos que nacieron en la City londinense, ¿no? Hoy que están tan de moda hablar de injerencias extranjeras, ¿no? Este proyecto de ley está impulsado por un grupo de congresistas republicanos que prohíbe expresamente a la Reserva Federal usar ese dólar digital, esa CBDC, Central Bank Digital Currency, como instrumento de política monetaria. Esto ha salido adelante a pesar de la oposición de buena parte del Partido Demócrata, que siguiendo las órdenes de la Casa Blanca pues defienden la implantación de este nuevo dinero para utilizarlo, como digo, para incrementar el control social. Pero es importante que tengamos en cuenta también la lucha interna que hay dentro del sector bancario, porque no hay consenso ni dentro de la Reserva Federal ni en el sector bancario norteamericano. La patronal bancaria se ha opuesto al lanzamiento del dólar digital. Esto en España a lo mejor puede sorprender porque estamos acostumbrados a que la patronal bancaria pues sirva a los intereses de las grandes entidades casi exclusivamente, pero en Estados Unidos hay una mayor representación de la banca mediana, cuyo papel y relevancia desaparecerían en este contexto de dólar digital, porque aglutinaría todo el riesgo financiero en torno a la Reserva Federal, que pasaría a ser el único custodio del ahorro y el que determinaría también la política crediticia de los bancos, que quedarán en pie en este nuevo sistema en el que en realidad pues la banca tradicional no es necesaria, o al menos, aunque sobreviviera, estaría a la orden de una autoridad central, insisto, de la cual en la actualidad pues ya dependen, pero no en su totalidad, ¿no? Luego, además, dentro de la Reserva Federal también hay una lucha importante, porque hay gente decente dentro de la Reserva Federal que dicen, oiga, esto daría una nueva vuelta de tuerca al sistema monetario,
sobre todo si, como en el caso de Estados Unidos, la idea es que el dólar digital no esté ligado a ninguna materia prima, que su valor dependa exclusivamente del dólar actual, que es el dólar fiat, el dólar fiduciario, pues que fluctúa en función de la política monetaria de la Reserva Federal, ¿no? Pero también de la demanda mundial de dólares. Y aquí es donde entra también el componente geopolítico, una demanda determinada por la capacidad de la Casa Blanca y también del Pentágono, evidentemente, para convencer al mundo de que el dólar debe seguir siendo la divisa de reserva, bien convenciéndoles con buenas palabras o poniéndoles una pistola en la cabeza, que son las dos formas básicamente en las que se hace esto. Hay muchas dudas porque hay gente que dice, bueno, entonces realmente no va a haber dólar digital. Este proyecto tiene que ir al Senado. El Senado ya sabemos que ahí los demócratas tienen una importante participación, es posible que aquí se termine el recorrido de esta iniciativa. Aquí lo importante, más allá de que vaya a haber o no dólar digital, yo en mi opinión va a haber seguro dólar digital, es poner sobre la mesa un debate que se está hurtando a la sociedad. Un debate social, un debate político, un debate económico, que es necesario que se produzca, que en nuestro caso en Europa sí que brilla por su ausencia. El Banco Central Europeo está desplegando un nuevo sistema de euro digital sin tener casi ninguna oposición institucional, más allá de que el Bundesbank haya puesto alguna mínima objeción, sin dejar de colaborar para su implantación, y nuestros burócratas no quieren que se abra un debate porque entonces lo perderían. No perdamos de vista que el objetivo último de este modelo es acabar con el dinero en efectivo. Hay que ser muy claro al respecto. Nos dicen que no, que va a ser un sistema en el cual van a convivir. Es falso. Es un sistema creado exclusivamente para acabar con el dinero en efectivo, para poder controlar gastos, ingresos, para establecer caducidad del dinero en función de criterios de ingeniería social. Cambio climático, censura, la guerra de turno, en este caso sería la guerra de Ucrania, establecer tipos de interés negativos en las cuentas corrientes, que estarían todas en manos del Banco Central, usar criterios políticos para la concesión de créditos, vamos, un infierno monetario que además acabará con los últimos reductos de libertad que tenemos los ciudadanos y además generará importantes distorsiones dentro de nuestras propias economías, que ya hace mucho tiempo que dejaron de ser economías de mercado para ser una especie de plutocracia en la cual pues, los privilegios estatales son captados por determinadas corporaciones para ir haciendo y deshaciendo a su antojo. Es importante este debate social y nosotros, como te planteaba también antes, ¿no? En el caso de la semántica de todo el enfrentamiento en Oriente Medio, es importante que también lo pongamos de manifiesto para que al final sean los ciudadanos los que puedan participar en este proceso, el cual pues seguramente desde un punto de vista económico es el más importante que vamos a vivir, al menos nuestra generación, Eva. Mirando a los grandes asuntos del día, por cierto, hay cumbre alimentaria en Shanghái y esa guerra comercial entre Estados Unidos y Bruselas, bueno, pues parece que entre las víctimas de la tecnología queda lejos está la exportación de carne de cerdo y ahí España tiene mucho. Bueno, es que ya China dijo la semana pasada, dice, bueno, pues si vosotros vais a ponernos aranceles a los productos que consideréis necesarios, los coches eléctricos, la tecnología o el bien o materia prima que consideren ustedes oportuno, bueno, pues entonces nosotros vamos a hacer lo mismo con sus productos agrícolas. Y claro, ahí sí que abrimos una importante brecha, sobre todo en el caso de Europa, porque es que el mercado chino es muy importante para Europa. Es que, vamos a ver, yo entiendo que con tanta propaganda al final el personal no sabe en qué entorno se mueve. China es el principal socio comercial de Europa, el principal. En el caso de Alemania es el principal con bastante diferencia. Entonces, si nosotros vamos a seguir los mensajes, las recomendaciones, las sugerencias, como quieras denominarlo, de Washington, para ir rompiendo algunos de esos lazos con China, nos vamos a ver cómo nos perjudicamos los ciudadanos, que vamos a ver cómo tenemos menos servicios, menos bienes fundamentalmente, a un precio asequible, y además los bienes que vayamos a comprar, como no los podremos comprar de factura china, los tendremos que comprar protegidos de factura europea, ni siquiera española, francesa o alemana, no sabemos de dónde vendrán. Fíjate el caso de Marruecos, ¿no? Que se ha convertido en el primer suministrador de tomates de Europa y no está dentro de la Unión Europea, ¿no? Y veremos cómo poco a poco vamos perdiendo oferta. La oferta que tenemos de productos cada vez va a ser más cara. Las empresas no van a poder conseguir los insumos que necesitarán, sobre todo en determinadas áreas o en determinados sectores que son dependientes completamente de China. El de las renovables es el mayor ejemplo. Yo siempre lo pongo porque aquí sí que no hay duda de que hay un interés político por la promoción de renovables. ¿Cómo vas a promover las renovables si necesitas a los paneles fotovoltaicos chinos, si necesitas las denominadas tierras raras chinas? No puedes hacerlo. Entonces, en el momento en el que pongan un arancel, estamos muertos, ¿no? Y ahora, pues China lo que hace es tirar un poquito de la cuerda y enseñarnos también esa patita, ¿no? Como la famosa, con el famoso cuento que nos contaban de pequeños. Entonces, varias empresas chinas han dicho, bueno, vamos a hacer ahora un estudio, vamos a hacer una serie de informes, preparando pruebas, dicen ellos, para solicitar a las autoridades chinas que abran una investigación antidumping contra algunas importaciones de cerdo provenientes de la Unión Europea. En realidad, se va a hacer sobre todo el sector agrícola y ganadero, pero el cerdo se ha puesto sobre la mesa. Evidentemente, la carne de cerdo es muy consumida en China, por lo tanto, pues desde un punto de vista también mediático y propagandístico, es una buena elección, ¿no? Si lo que quieres es lanzar un mensaje al mundo, que es una medida
que podría afectar especialmente a España, porque España es el mayor suministrador europeo de cerdo a China, aglutinando cerca de 400.000 toneladas en ventas al año. Fíjate que si China está importando 1,5 millones de toneladas de este tipo de carne, no solo nosotros le damos 400.000, que es la más popular entre los consumidores del país. Y como digo, es importante. De esos 1,5 millones, la mitad viene de Europa, con lo cual para que veas realmente no el peso que tiene España. También está sobre la mesa la posibilidad de también banear o establecer una serie de aranceles a productos químicos. China ha señalado que tomará represalias contra las barreras comerciales introducidas por Estados Unidos y la Unión Europea, también al iniciar una investigación antidumping sobre las importaciones de productos químicos. Esto ya es lo que le faltaba a la industria química alemana. La industria química alemana hundida, absolutamente destruida, sobre todo por la ruptura de la alianza energética con Rusia, porque ya no pueden conseguir el gas barato que venía por Nord Stream, ahora perderían uno de sus principales clientes. Por no hablar del mercado del automóvil. Las automovilísticas alemanas tienen el 50% de la producción en China. Entonces ahora que Europa en este mes de junio tiene que determinar si va a poner o no aranceles a los coches chinos, pues los chinos sacan la patita y dicen, oye, no hagáis el tonto, nos necesitáis nosotros, vosotros nos necesitáis a nosotros más de lo que nosotros os necesitamos a vosotros, esto parece un trabalenguas, pero es así, es decir, Europa necesita a China muchísimo más de lo que China necesita a Europa, y entonces es una guerra comercial, al final, que perjudica a Europa. El canciller alemán, Olaf Scholz, lo ha admitido, el primer ministro sueco lo ha admitido, sobre todo en el caso de los vehículos eléctricos, pero hay muchos más elementos. Si los gobiernos europeos siguen las órdenes de Washington y dinamitan sus relaciones comerciales con el gigante asiático, vamos a sufrir todos, ciudadanos, pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, grandes sufrirán algunas, otras no. ¿Por qué? Porque serán las que se beneficien de esta política proteccionista, que en realidad pues parece que estamos hablando, ¿verdad?, de políticas del siglo pasado. Con políticas proteccionistas nunca se ha llevado a desarrollar ningún país. La Unión Europea, en buena medida, el fracaso económico ha sido por ser excesivamente proteccionista de puertas hacia afuera, porque aquí creamos un mercado común, pero luego pusimos una barrera para evitar que los países del tercer mundo se desarrollen, y al final esto es profundamente anticompetitivo, porque tenemos a empresas, grandes empresas, que no son capaces de competir y que necesitan el privilegio estatal, vía subvención o vía arancel, en realidad son las dos caras de la misma moneda, para poder sobrevivir a costa de sacrificar al resto de la economía, y a largo plazo también ellos desaparecerán, porque no habrá dinero público para mantenerlos. De ahí que muchas de estas corporaciones sean multinacionales y entonces se marchen a otro país para saquearlo. Nosotros no podemos votarlos con los pies, pero ellos sí se pueden ir a otro país a conseguir el presupuesto público, Eva. Decías hace un momento, ¿cómo van a fomentar las energías renovables? Pero ahora lo que es que hay más riesgo de apagón en España porque el sistema eléctrico no está preparado para garantizar el suministro. Pero es que esto también sabíamos que iba a pasar. Es decir, yo llevo dando la matraca con esto desde hace mucho tiempo, lo he hablado contigo muchas veces, lo he hablado con José Antonio muchas veces, no porque yo sea muy listo, simplemente porque escucho a los que saben medianamente de esto. Y es verdad que se ha pasado un poco por encima de toda esta cuestión porque era el gran elefante en la habitación que nadie quería ver en el sector eléctrico. La noche del jueves pasado hubo que activar de nuevo el sistema para reducir el consumo eléctrico de urgencia. El gestor del sistema eléctrico, Red Eléctrica Española, ordenó la parada obligatoria de grandes fábricas industriales porque la oferta de electricidad no era suficiente para cubrir la demanda. Entonces, si no se hubiera producido pues este ajuste, si no se hubiera desconectado las grandes industrias, habría habido hogares que habrían visto pues cómo directamente se quedaban sin luz, como si estuviéramos en un país del tercer mundo, en un país subdesarrollado o en un país en vías de desarrollo. Que no se enfaden nuestros amigos hispanoamericanos, que sé que en muchos casos sus problemas vienen derivados de las actuaciones de empresas españolas, ¿no? Por ejemplo, en Colombia lo saben bien, ¿no? Entonces, esta orden se lanza a las 9 de la noche, cuando no hay sol, evidentemente, cuando se empieza a ir el sol, porque ya en España estamos ya a las 9, bueno, pues todavía hay algo de sol, pero fundamentalmente se prolonga durante 3 horas esta parada o esta desconexión. No tuvo que ver la fotovoltaica en este caso, tuvo que ver una parada no programada de la central nuclear de Ascó, en Tarragona, que hubo que hacer una parada. Otras 2 centrales nucleares estaban ya detenidas por la caída del precio mayorista en el mercado de electricidad. No es rentable producir energía. Centrales nucleares, en algunos momentos, es así, entonces esas centrales están apagadas. Y esas centrales no se pueden encender, no se le da un botón. Algunos a lo mejor piensan que esto es como en la serie de Los Simpsons, ¿no? Cuando Homer estaba allí en la central nuclear, se le da un botón y se enciende. No, esto lleva un tiempo y tiene un coste. Esto coincidió con una menor aportación de la producción de parques eólicos de la esperada y una falta de reserva hidráulica. Es decir, no había suficiente oferta de generación de energía para satisfacer la demanda, y se puso en marcha pues este proceso o este mecanismo aprobado por el gobierno. Esto no ha pasado por primera vez ahora.
Ya ha ocurrido en otras ocasiones, la última en septiembre. Y aquí la paradoja, y esto es lo que no se le quiere explicar a la gente, es que en España el sistema eléctrico tiene sobrecapacidad. Es decir, hay mucha más potencia instalada eléctrica de la que se necesita para cubrir picos de demanda. Entonces, la gente dirá, bueno, entonces, si hay más capacidad, ¿por qué se produce esa falta de oferta? ¿Por qué se produce ese desajuste? Porque hay riesgo de apagones, porque buena parte de esas fuentes de energía no se pueden activar de forma discrecional. No se le puede dar al botoncito. No se le puede dar al botoncito y que haya sol por la noche. No se puede. No se le puede dar al botoncito y que haya viento cuando no hay. O que haya agua cuando no hay. Y las que sí pueden emplearse como respaldo, que son los hidrocarburos y la nuclear, del carbón nos olvidamos porque en España ya no tenemos, sería gas y nuclear, no son capaces de cumplir su función porque la sobrecapacidad renovable provoca que cuando las fuentes renovables están a full, están a pleno rendimiento, entonces no es rentable producir electricidad. Esto es una gran locura. ¿Hemos muerto de éxito? No, hemos muerto de primas, de subvenciones, de potenciar una serie de tecnologías, de primarlas desde el aparato político, en lugar de dejar que los precios determinaran qué energía había que producir en qué momento. Los precios, y esto claro, sobre todo la izquierda, pero también la derecha, ¿no? Los socialistas de todos los partidos que dice Hayek. No se le ha explicado a la gente, los precios son como los semáforos, son señales que nos dicen, bueno, pues en qué sentido hay que ir. Si tú intervienes los precios, las señales desaparecen. Entonces uno se puede saltar un semáforo y llega otro por otro lado de la carretera y te lleva por delante. Y eso es lo que ha pasado ahora. Y el gobierno lo sabía, porque se lo dijo a Bruselas. Se lo dijo a Bruselas hace unos meses, le dijo, oiga, pues sí, evidentemente puede haber apagones. 1 de cada 5 veces que se enciende la luz en España se consume energía nuclear. No dicen, no, es que hay que ir desmantelando las centrales nucleares. Bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la energía de respaldo? Va a ser el gas hasta que tengamos el almacenamiento desarrollado. Muy bien, ¿y el gas de dónde lo sacamos? Porque si no podemos hacer aquí ningún tipo de prospección, no podemos utilizar el fracking. Ojo, que hay gas en España, para que no se quiere sacar. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? ¿De Argelia? A quien le metemos el dedo en el ojo haciendo cesiones a Marruecos y obligando a Argelia que de alguna manera se busque otros socios en Europa, en este caso Giorgia Meloni, y el gas natural licuado ruso, que es lo que compra fundamentalmente España. No, pues esto es una política energética sostenible, pues ya me dirás, Eva. Y además, la que ha perpetrado todo esto, la ministra de Transición Ecológica, pues se presenta ahora a las elecciones en Europa, ¿no? No me digas que no vivimos en un mundo de locos absoluto. Por terminar, es que vamos fatal de tiempo. La OMS no logra el consenso para ese nuevo Tratado Mundial de Pandemias antes de la Asamblea Anual. ¿Qué nos cuentas brevemente, Lorenzo? Bueno, si vamos mal de tiempo, te lo cuento rapidito también. Es una buena noticia, no lancemos campanas al vuelo. La cúpula de la Organización Mundial de la Salud no ha sido capaz de lograr los apoyos para sacar adelante en la Asamblea Anual que se celebra ahora ese Tratado Global de Pandemias. Y digo que es una buena noticia porque aspiraba a acabar con soberanías nacionales en materia sanitaria para, con la excusa de evitar el impacto social y económico de futuras pandemias, impulsar un proceso de corte liberticida bajo el cual se pretende liderar o ligar una gobernanza supranacional sanitaria a otra serie de cuestiones, como alimentarias, industriales y políticas. Hay mucha gente que está contenta por esto. El diablo está en los detalles, siempre se dice. Hay una serie de reglamentos, sobre todo uno en concreto, que sí que se va a tratar y sí que se va a poner sobre la mesa, que es muy posible que sí salga adelante, y ahí, aunque no tenga carácter vinculante, pero sí va a establecer una serie de medidas, una serie de iniciativas que pueden sí amenazar esas soberanías nacionales. Si quieres, cuando ya se produzca esa Asamblea Nacional y ya tengamos el texto definitivo, lo analizamos aquí y le contamos a todos los oyentes de negocios realmente lo que puede implicar esto en sus vidas. Pero realmente, insisto, la Organización Mundial de la Salud, siempre lo he dicho, no es un organismo público tampoco, es un organismo financiado fundamentalmente por una serie de filántropos que, con la excusa de perseguir el interés general, lo que persiguen fundamentalmente es el interés particular, y ya pues en buena medida los países en vías de desarrollo les han cogido la matrícula y no están dispuestos, sobre todo después de lo que sucedió con la pandemia del COVID, a ser conejillos de indias, no solo en lo farmacológico, sino también desde un punto de vista de la ingeniería social, Eva. Pues Lorenzo, lo analizaremos. Muchas gracias un día más. Lorenzo Ramírez, feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias a ti, Eva, un abrazo. Y nosotros tenemos que terminar esta edición de